Volvió el fútbol a Brasil, pero a la protesta antifascista. Eso fue lo que sucedió en el día de ayer. Jair Bolsonaro venía diciendo ya hace bastante tiempo que él, como está en contra de la cuarentena y cualquier medida sanitaria, venía insistiendo en que tenía que volver el fútbol sí o sí y daba una justificación que era porque los futbolistas son jóvenes y atléticos y que el riesgo de muerte si contraen el virus se reduce infinitamente. O sea, no importa si se contagian. Claro, ¿no? Si esa era la justificación que daba el presidente de Brasil. Bárbaro. Bueno, finalmente el fútbol volvió este domingo, pero volvió con las protestas y tuvo a los hinchas de fútbol como protagonistas que fueron los organizadores de estas protestas contra el gobierno de Bolsonaro, en primer lugar, digamos, fue una de las principales demandas. Algunos también han dicho que tuvo cierta influencia todo lo que está pasando en Estados Unidos con Black Lives Matter, porque también se habían carteles, digamos, pidiendo justicia por George Floyd. Y nosotros, bueno, ya la semana pasada, en Claves Internacionales, lo recomendamos, vimos un video donde se preguntaba, bueno, ¿vuelve la lucha de clases a América Latina? Ahí, digamos, se hablaba sobre Bolivia, sobre Ecuador, sobre Chile. Y ahora podemos quizás empezar a hablar otra vez de Brasil, en otro sentido, ¿no? Porque en Brasil venía habiendo protestas, pero más bien eran protestas de los fanáticos de Bolsonaro y los seguidores de Bolsonaro. De hecho, digo, el domingo empezó la jornada con Bolsonaro sobrevolando Brasilia en helicóptero. El tipo llega a tierra, se sube un caballo de la policía y, bueno, hacen un acto ahí medio como que, bueno, lo aplauden y recordemos las consignas que vienen planteando los seguidores de Bolsonaro. Piden el cierre del Parlamento, el cierre del Supremo Tribunal Federal, que es como la Corte Suprema, y piden intervención militar. Esa es la otra cuestión. Y después, bueno, tienen consignas como en defensa de Dios, la familia, la patria, porque, bueno, expresan sectores muy conservadores. Bueno, resumiendo un poco, ayer hubo en distintas ciudades protestas y es muy importante esto de que, bueno, fue organizada por los hinchas de fútbol. En el caso de San Pablo, los que estuvieron al frente de la organización fueron los del Palmeiras y los del Corinthians, que son como si fuesen un Boca River. Bueno, ellos organizaron en común esta manifestación. Unidos. Sí, unidos. Bueno, también hubo de otros, del Club de San Pablo, Club Santos, también fueron parte de la organización. Y hubo participación de jóvenes precarizados de las apps, que se lo vio en varias de las imágenes que salieron en redes sociales. Se movilizaron en rechazo a los fachos de Brasil, en defensa de la democracia, eran otra de las consignas que tenían en sus banderas, y para expresar que el 70% del pueblo brasilero se opone a Bolsonaro. En un momento tuvieron un enfrentamiento, se cruzaron, digamos, con los fanáticos de Bolsonaro que estaban haciendo también su protesta, y ahí es cuando vino la respuesta policial. Digamos, los fanáticos de Bolsonaro se escondieron detrás de la policía y la policía reprimió a todas estas organizaciones antifascistas que se estaban movilizando por la Avenida Paulista. Esto se repitió también en otras ciudades como Río de Janeiro, donde también hubo enfrentamientos, digamos, hicieron retroceder en algunos lugares a los manifestantes que estaban siguiendo a Bolsonaro. Y también quería destacar algo porque así como tuvieron en sus consignas algunas de estas manifestaciones justicia por George Floyd, también tiene que ver con que en Brasil existe también la violencia policial y existe el racismo de una manera muy fuerte. De hecho, hay un caso muy reciente que fue el asesinato de João Pedro Matos, un joven negro de tan solo 14 años que fue baleado por la espalda mientras estaba jugando en el patio de su casa, producto de un operativo policial. Esto sucedió el 18 de mayo en Río de Janeiro. Y bueno, el operativo fue la Policía Civil y Federal, que le hicieron en conjunto, y ya hubo una investigación donde identificaron que la casa de este joven de 14 años tenía 70 tiros. 70 tiros que había dejado la policía en este operativo que mató a este joven de 14 años. Te hago ahí, perdón, un paralelismo que Brasil como Estados Unidos son los dos países donde más en este momento está expandido el coronavirus, ¿no? Y además en Estados Unidos también, como decía hace un rato Tatiana, es donde primero se movilizaron los anti-cuarentena, ¿no? Claro. Muy fogoneados por Trump también en ese caso. Sí. Y ahora lo que estamos viendo es como las manifestaciones contra justamente la represión policial. O sea, me parece que hay
un paralelismo medio forzado, pero... No, a mí lo que me llamó la atención de lo de ayer es que, bueno, los propios hinchas, por ejemplo, en el caso del Corinthians, hicieron declaraciones diciendo, si los partidos políticos no se organizan, la gente sale a la calle. Y esto me parecía una crítica importante, porque recordemos que en Brasil se viene de varios años, desde el golpe institucional de Dilma Rousseff, donde han avanzado muchísimo en el régimen político brasilero, sectores reaccionarios y golpistas de distintos sectores, digamos, aunque ahora parecen enfrentados todos, bueno, todos fueron parte de esta avanzada. Y por parte del Partido de Trabajadores, el partido de Lula, digamos que, bueno, Dilma Rousseff fue la última presidenta que recibió el golpe institucional, no tuvieron una respuesta con manifestaciones, los sindicatos tampoco han hecho convocatorias, sindicatos que tienen mucha influencia del PT, bueno, me pareció una declaración siempre insistiendo fuerte. En la salida electoral, digamos. Sí, y bueno, y hay una situación compleja, como decíamos. Bueno, estas manifestaciones se dieron en San Pablo, en Río de Janeiro, Minas Gerais, también hubo en Curitiba, que está, bueno, más al sur. Bueno, muchísimos lugares donde empezaron estas manifestaciones de grupos antifascistas que tuvieron a los hinchas como protagonistas, hinchas de fútbol. El Flamengo también fue uno de los clubes que organizó en Río de Janeiro. Así que nos parece que era importante destacar por lo menos este inicio. Hay que ver cómo se desarrolla, por supuesto, los próximos días, pero es una novedad que hay que seguir de cerca y además, recordemos que ayer también Trump, durante la jornada de protestas, tuiteó diciendo que iba a declarar organización terrorista a los Antifa, que son los antifascistas justamente. Y bueno, Bolsonaro, como buen lamebotas de Trump, retuiteó inmediatamente este mensaje frente a toda... Fue un lamebotas de Trump, como dijo Nicolás del Caño. Bueno, frente a estas protestas que se iniciaron, Bolsonaro retuiteó este mensaje del presidente norteamericano Donald Trump. Después, para finalizar, quería dejar algunos datos de cuál es la situación de Brasil actualmente. En cuanto a la sanitario, lo que decías vos, Lu, es el cuarto país con más muertes por coronavirus, está alcanzando los 29.000, y es el segundo con más contagios, 500.000 aproximadamente. Exacto. Ahora, muchos estudios dicen que que los contagios podrían ser hasta 15 veces más, porque están subregistrados, ¿sí? Y los dos estados con más muertos y casos de coronavirus son San Pablo y Río de Janeiro, justamente donde las protestas de los que organizaron los hinchas de fútbol y grupos antifascistas fueron importantes durante el día de ayer. Ya hay varios sistemas de salud que están colapsando en varios estados y los negros, la población negra es la que está haciendo las filas largas en esos hospitales sin poder ser atendidos. Otra cuestión que se traslada, digamos, en toda América Latina y hasta mismo Estados Unidos, que siempre son los trabajadores, ¿no? Y los sectores más oprimidos, más postergados, los más afectados por estas pandemias. Claro, y además que el sistema privado dicen que tiene camas disponibles, pero bueno, esos son para los blancos, ¿sí? Bueno, además Brasil están atravesando una crisis política muy importante, hay distintos bloques reaccionarios enfrentados, hasta de un lado Bolsonaro, y los militares, de otro lado el Supremo Tribunal Federal con Moro, que recordemos de nuevo Moro y otros sectores de la oposición que fueron los que impulsaron el golpe institucional a Dilma Rousseff y permitieron que llegue Bolsonaro al poder. Y bueno, ahí hay una disputa, de hecho Bolsonaro y su familia tiene varias causas abiertas por la justicia y cuando la justicia quiere avanzar, salen los militares a decir, se siguen estas causas, vamos a avanzar con una intervención militar. Hay amenazas de todo tipo de ese estilo. Y otro dato, ¿sí? Que en Brasil hoy el 40% de los ministros de Bolsonaro son militares, el 40%. El ala militar tiene 10 de 22 ministerios y más de 3.000 militares en puestos importantes. Miren si no avanzaron los militares desde ese momento hasta ahora con estas cifras que estamos viendo. Bueno, el mismísimo vicepresidente es el general Mourão, que era un comandante militar del sur. Hay otros de renombre, el general Eduardo Vilas Boas, que es el asesor especial de presidencia, que Eduardo Vilas Boas fue comandante del ejército del gobierno de Dilma, un dato para anotar. Walter Braga Neto está al frente de la Casa Civil, que es algo así como en la jefatura de gabinete, o sea, es un puesto
muy, muy importante que también está ocupado por los militares. Digo, para decirlo, es como si en lugar de Santiago Cafiero hubiera un militar acá en Argentina, ¿no? Exactamente, ahí Sí. como vicepresidente, Sí. bueno, es 40%, varios dicen que es más de lo que había en dictaduras militares, la presencia militar en puestos importantes, de ministerios y demás. Y también sobre el problema racial, ¿sí? La tasa de mortalidad del virus es de 15,6 por cada 100.000 habitantes para los negros, mientras que para los blancos es de 9,6. ¿Sí? Y el estado de San Pablo, que es el epicentro de la pandemia y de los contagios y es el más populoso del país, el riesgo de morir por COVID es 62% más elevado para los negros. ¿Sí? O sea, acá también vemos nuevamente cómo se cruza el problema de clase, el problema racial. Hay un informe divulgado este mes que muestra que el promedio de ingreso mensual de los negros equivale a apenas el 55,8% al sueldo de los blancos. ¿Sí? Otro dato para tener en cuenta. Y ya, bueno, en Brasil ya se venía una crisis económica importante que venía avanzando. Para terminar este informe, ¿por qué decimos que volvió el fútbol? Porque en Brasil hay cierta tradición de lucha en los equipos de fútbol. Uno muy importante es el de la democracia corintiana, que recomiendo que busquen información al respecto. Hay documentales, hay notas, bueno, en La Izquierda Diario hemos publicado en diversas oportunidades. La democracia corintiana surge en el 82, en plena dictadura militar, donde en el club paulista deciden hacer una autogestión del club, donde todos, a partir de la democracia directa, tomaban las decisiones, sobre todo desde las técnicas de fútbol hasta los sueldos de cada uno, o sea, estaban desde los utileros, jugadores de fútbol, cuerpo técnico, todos tenían voto para decidir y el voto de todos valía exactamente lo mismo. Bueno, tuvo una importante participación, la democracia corintiana también, en todo un proceso, digamos, de movilización, de resistencia a la dictadura, pidiendo elecciones directas, tuvieron ahí mucha presencia. Uno de los más importantes fundadores fue Sócrates, un gran jugador de fútbol que además llegó a ser capitán en el equipo de la selección nacional de Brasil. Bueno, otros como Vladimir, Adilson Monteiro fueron también parte de esta experiencia, que me parecía importante rescatarla porque hoy vemos, cómo los clubes de fútbol y los hinchas están al frente de organizar y de hacer las protestas contra el gobierno de Bolsonaro. Y si está volviendo la lucha de clases en Brasil, es importante recuperar ciertas tradiciones para superarlas también, porque creemos desde acá que la democracia directa es hora que esté en manos de las y los trabajadores para que puedan decidir todos los destinos del país y que se termine con la violencia racial, la violencia policial, la enorme pobreza y la discriminación que existe hoy en Brasil y muchos otros países como Estados Unidos. Pelos teus rivais,